Arnoldo Cuellar, tema internacional, tema de asuntos de lo relacionado con la Embajada de México en Ecuador. Hoy el presidente de la República dio a conocer un video ya de lo que sucedió adentro de la embajada y la verdad es que es apabullante el hecho de que hubo un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado y además ilegal e ilegítimo al irrumpir en la embajada y además maltratar, encañonar, golpear al propio jefe en ese momento de la delegación mexicana, de la representación mexicana, Roberto Canseco. Hoy mismo está, por ejemplo, mira, permíteme compartir este videíto de lo que ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Por favor, adelante. No hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales. Eso ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador ha puesto este tuit que ahora compartimos. Este es un boletín sobre la continuidad de la atención consular y la situación de los ciudadanos. Y está un tuit de la canciller. Bien, pues retiramos eso, por favor. Y vamos viendo lo que hay además en relación con lo que dice la canciller de Ecuador, que habla acerca pues, de los razonamientos en los cuales dicen que se ha abusado. Expresó que México ha incumplido varios artículos de la Convención de Viena sobre asilo diplomático y durante su exposición dejó clara la provocación de México hacia Ecuador. ¿Qué opinas de lo que ha estado sucediendo, Arnoldo Cuellar, por favor? Pues a ver, en varios planos, porque esto tiene connotaciones locales en México, locales en Ecuador y luego el marco del derecho internacional, del que desde luego no me considero ni mucho menos, ni siquiera lego, ¿no? Pero yo sí veo que puede haber, bueno, primero déjame decirte que me parece muy simpático que a muchos de los que hemos opinado críticamente de la Cuarta Transformación, pero tampoco somos muy suavecitos con sus adversarios políticos, nos sitúan despectivamente en el territorio de Corea del Centro, si lo han escuchado, porque no somos ni chicha ni limonada. Bueno, pues creo que muchos analistas mexicanos y expertos en temas internacionales se situaron en ese mismo territorio, en este tema. Porque si bien condenaban la acción de Ecuador, que es absolutamente pues, rechazable en todos los sentidos y sin antecedentes de ningún tipo, creo que está muy claro, metían el tema de que López Obrador de alguna manera tenía la responsabilidad por sus opiniones sobre los procesos internos de los países, etcétera, ¿no? Y ahí vimos a varios, incluso a exsecretarios de Relaciones Exteriores como Jorge Castañeda, ¿no? Llevando el tema al terreno también de la disputa local. Yo creo que si Ecuador tenía algún tipo de problema con el hecho de que el ex vicepresidente estuviese ahí solicitando asilo y no lo creía viable, tenía que haber ido a instancias, ¿no? De muchos tipos, como ha pasado con el tema Assange, que no es comparable porque es un ciudadano, no es un expolítico, etcétera, pero que el litigio está en los tribunales, por más que haya posiciones encontradas, ¿no? Y que puede durar años. El ejercicio arbitrario de lo que ellos consideraban su propio derecho, con esta forma brutal que ya vimos, ni siquiera tocaron la puerta, fue un asalto en toda regla, pareciera que estaba ahí adentro Bin Laden, ¿no? Entraron armados contra gente que obviamente no lo estaba. No tiene precedentes y se ha dicho mucho hasta el cansancio, regímenes todavía con peores historiales no se habían atrevido a hacerlo, ¿no? Yo creo que esto sí es inadmisible, me parece muy correcta la postura que acabamos de escuchar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que ha dicho el presidente. Yo sin duda soy de los que piensan que López Obrador no tendría que estar hablando de política exterior en esos términos tan coloquiales y tan chabacanos, que para eso tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores
y que la política exterior, que además en México es toda una especialidad y una tradición y que ha logrado salir avante de muchas cuestiones polarizadas y polarizantes a nivel mundial en el pasado, pues, merecería otro tratamiento. Pero dicho eso, no hay ningún tipo de proporción en la respuesta, ¿no? No equivale lo mismo a decir cualquier tipo de cosa, estás de acuerdo con ella o no, sea una ligereza o no, que lo que vimos ahí, primero con la situación de la expulsión de la embajadora, perdón, que incluso ya eso era excesivo, y luego con este ingreso pues, de un presidente que evidentemente no tiene una formación de hombre de Estado y es una especie de tipo echado para adelante, que basado en su popularidad y probablemente en alianzas muy claras con agencias del gobierno norteamericano o instancias como el Comando Sur, que ahí se ha visto ya y ha salido mucho esto a la luz, ¿no? Sí. Pero también, por otra parte, vivimos un muy mal momento de los organismos internacionales. Y aquí lo ha comentado mucho Temoris, el hecho de que, está a la vista, de que no se hayan podido detener agresiones, ni siquiera intervenir de manera alguna, ni lograr ni siquiera sanciones mínimas o puntos de acuerdo mínimos en las Naciones Unidas frente a lo que vemos que ocurre desde hace 2 años, ¿no? En Ucrania y ahora desde el año pasado en Israel, con una masacre en tiempo real a ojos vistas de ciudadanos desarmados, de niños, etcétera, de cooperantes internacionales, pues no veo que sea este un buen momento para que este litigio logre establecer sanciones, digamos, ejemplares, ¿no? Hay que ver pero de todas maneras el país está obligado a hacerlo y habrá que seguir esa ruta, ¿no? No porque esté pasando algo tan malo como lo que ocurre en Gaza o en Ucrania, no estamos obligados acá en nuestro patio a defender el asunto, ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema que tiene pues múltiples enfoques, como lo ha dicho ya Arnoldo Cuellar, el interno de la lucha por esa corriente oligárquica de Ecuador que encabeza hoy Daniel Noboa por mantenerse en el poder? El año que entra habrá elecciones luego de que se haya completado el periodo de Guillermo Lasso, en cuya sustitución entró el propio Noboa. Y está para el 21 de este mes una consulta de referéndum público que busca mover varios artículos de la Constitución, entre otros temas, para permitir la utilización de las Fuerzas Armadas en actos policíacos contra el crimen organizado, entre otros temas. En fin, ¿cómo ves, Arturo? Bueno, creo que el caso de Ecuador materializa esta idea del péndulo, que pues en una temporada está en la izquierda y en otra temporada está en la derecha, y dependiendo de quién sea el gobernante y el grupo dominante, y toma conductas que van radicalizando su poder y su forma de ejercerlo. Yo creo que en Ecuador este péndulo ha sido muy vertiginoso y ha tenido consecuencias pues para el pueblo ecuatoriano, pero esta vez manifiestas en sus relaciones internacionales, con un episodio penosísimo para pues la diplomacia internacional, una condena unánime que acredita lo que acabo de afirmar, porque pues es cierto que ni las dictaduras más delirantes han incurrido o incurrieron históricamente en este tipo de actos como violar eh, una embajada y sustraer a una persona a la que se le había concedido asilo político. Y personalmente me sorprende mucho la mezquindad de muchos actores políticos y pues sociales o intelectuales o de las páginas de opinión, sobre todo en sus expresiones en redes sociales, por la incapacidad de diferenciar lo que tiene que ver con
sus fobias políticas o sus filias políticas con las condiciones del Estado mexicano, y no es un alegato patriotero, me parece que parte también de la ignorancia o de la propensión a buscar la manipulación de la opinión pública, cuando estamos hablando de un asunto de Estado y de una afrenta al Estado mexicano, que a contrapelo de la idea de que se ha intentado impulsar infructuosamente, de que el presidente López Obrador es un dictador o un dictadorzuelo, pues se dirime por los cauces legales internacionales, como son la CELAC o la OEA, donde evidentemente, bueno, pero es que hasta el conservadurismo de moda, ¿no? Milei, Bukele, se pronunciaron en contra de lo que había ocurrido en Ecuador, caray. Es me parece que reflejo entre muchos casos, de irresponsabilidad en la discusión pública interna de México, y yo creo que también un precedente grave para pues las relaciones entre las naciones. Claro, hay antecedentes, pero ¿qué antecedentes, no? Netanyahu en el asalto de la embajada iraní, si no me falla la memoria. Habrá otros que seguramente Temoris, que es uno, quizás el periodista internacionalista más dotado en este país, tendrán con mayor claridad, pero me parece que pues esa es mi perspectiva. O sea, una situación polarizada tanto en Ecuador como en México. Bien, Arturo, gracias. Leo rápidamente aquí algún comentario que nos envían, que dice Eduardo García: no puedo entrar a mi Twitter, astillero, haz algo. Pues yo ando en las mismas, Eduardo García, que no puedo entrar a Twitter, no sé si se cayó, no sé si hay algún problema, pero la verdad es que no he podido entrar. Bueno, Temoris Greco, ¿qué nos dice sobre este tema? Pues con tantos asuntos, Jorge Glass, el ex vicepresidente, detenido, secuestrado en la embajada, luego llevado a una cárcel de alta seguridad, luego la versión de que había intentado suicidarse con una automedicación, luego que no, que siempre era que se había negado, así lo dijeron, se está negando a ingerir alimentos, una huelga de hambre como una medida de protesta política. En fin, todo lo que está sucediendo y sesiones de la OEA hoy, de la CELAC y mucho movimiento en esas instituciones o esas instancias internacionales. Temoris, tu opinión, por favor. Bueno, hace un momento alguien en el chat comentaba que seguramente Salinas Pliego le había parecido muy, muy interesante el método Noboa. Y me entró la curiosidad, no he visto, pero me da curiosidad cómo habrán presentado esto en Televisión Azteca, si no también habrán, pues para variar, como suele hacer esa televisora, pues tratar de sacarle ventaja a todo lo que sea ahorita contra el gobierno actual. No me sorprendería que hayan salido con alguna salvajada. Pero bueno, independientemente de eso, estaba pensando también en antecedentes. Por ejemplo, en 1989, Estados Unidos invadió Panamá, asesinó a muchísima gente, bombardeó un barrio en particular, el Chorrillo, con el pretexto de ir a detener a una sola persona. O sea, invadió un país para detener a un hombre. En este caso, el general Manuel Antonio Noriega. Y Noriega se escondió en la Embajada del Vaticano y los gringos no entraron a la Embajada del Vaticano. Lo que hicieron fue poner unas bocinas con música de rock para hostigar a Noriega y a todo el personal de la embajada hasta que llegaron a un acuerdo y Noriega se entregó. Pero ni siquiera ellos entraron. Está este precedente reciente de Israel bombardeando el consulado de Irán en Damasco, que ya fue considerado en ese momento algo muy malo por los aliados de Israel, por lo que tiene precisamente de violación de la inmunidad diplomática. Fue como una especie de mensaje que Israel, que Netanyahu
le está enviando a sus propios aliados de que está dispuesto a todo, así como lo ha hecho con el bombardeo con la matanza de ciudadanos de sus países aliados que trabajaban para World Central Kitchen. Y el otro precedente que recuerdo es de 1999, durante el ataque de la OTAN contra Serbia, en donde un helicóptero disparó un cohete contra la embajada china en Belgrado. Solamente que en aquel momento se disculparon, dijeron que había sido un error, nadie creyó que hubiera sido un error, pero bueno, no reivindicaron esta violación de la inmunidad diplomática como lo está haciendo ahora Noboa, y como lo hacen también de alguna forma estos presidentes de derecha que yo no había visto ese comunicado que mencionaste hace un rato, Julio, de idea donde están Calderón y Fox, y está también Carlos Mesa, que bueno, pues que fue Sí. un convalidador del golpe de Estado en Bolivia. Está Guillermo Lazo, hay varios, está Alfredo Cristiani, señor de los escuadrones de la muerte de El Salvador. O sea, hay cada personaje en esa lista, y el propio José María Aznar, el tipo que engañó a su país, que intentó engañar al mundo con el cuento de las armas de destrucción masiva, que llevó a España a invadir Irak y que por lo tanto atrajo el atentado terrible de Atocha con la muerte de 193 personas. Entonces, pues bueno, pues qué clase de gente es esta. A mí me parece que es claro que es de dónde está la razón aquí, quién fue la víctima de una agresión. Y también como yo comparto con el presidente López Obrador su extrañamiento ante la tibieza de Estados Unidos y el lenguaje absurdo de Canadá, absurdo. ¿Cómo que aparente? O sea, ¿cómo que aparente violación de la inmunidad diplomática? Pues, ¿qué vieron? O sea, ¿qué se imaginan que pasó o cómo lo pueden explicar? Pero eso también es una época en la que se exhibe muchísimo la hipocresía de todas esas potencias occidentales que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, denunciaron correctamente la violación de la soberanía territorial de Ucrania por la invasión rusa, pero en el caso de Gaza, pues no ven un genocidio, no ven que hay una matanza indiscriminada, un exterminio de civiles. O sea, este doble rasero de Occidente pocas veces lo hemos visto tan claro como ahora. Por ejemplo, en el caso de Alemania, que el día de ayer, ya esto lo comentamos en Mundo Abierto, el día de ayer Alemania fue acusada de ser cómplice en el genocidio. Es el tercer genocidio en el que Alemania está involucrado, porque no hay que olvidar, y Alemania en su defensa sí lo olvida, su defensa que fue hoy, se le olvida que ya cometió un genocidio antes del Holocausto, que fue contra el pueblo de Namibia, contra los Herero en 1904. O sea, ya es el tercer genocidio que los alemanes se involucran y todavía andan dando lecciones de democracia, lecciones de respeto a los derechos humanos. O sea, es toda una hipocresía, y los canadienses igual, y los estadounidenses. ¿Cómo es que de pronto algunas cosas sí les parecen inaceptables, pero la violación de la inmunidad diplomática cometida por el gobierno de Noboa les parece aparente? Bien, gracias. Debo decirles que se está reportando que el vocero de la Casa Blanca ha expresado que la Casa Blanca condena el uso de la fuerza contra la Embajada de México en Ecuador, luego de conocerse la postura del presidente de México, que criticó la tibieza o la imprecisión o la poca contundencia de los mensajes tanto de Canadá como de Estados Unidos. Dice que condena el uso de la fuerza y expresa una postura, pues digamos que más definida al respecto.